Hola, buenas. En este vídeo voy a hacer varios ejemplos de estudio de continuidad de funciones en general, no en un punto concreto como hemos hecho hasta ahora. La diferencia es que cuando me dicen que estudie la continuidad de una función, por ejemplo, en el punto x igual a 3, pues yo me voy y estudio en el punto x igual a 3 si se cumplen las tres condiciones de la definición. ¿Cuál es la diferencia aquí? En cuanto al cálculo, vamos a hacer exactamente lo mismo. La diferencia es el planteamiento del ejercicio, que no me están diciendo de antemano en qué punto tengo que estudiar la continuidad, sino que tengo que saber yo en qué punto tengo que estudiarla. Y ahora lo veremos con los ejemplos. El primero es una función polinómica, 2x a la cuarta menos x. Entonces, como f es polinómica, su dominio, el dominio de f de x va a ser todo R por ser polinómica y por tanto va a ser continua en todo R, ¿vale? Con esto repasamos que las funciones elementales como los polinomios, las raíces de índice impar de polinomios, las exponenciales, el seno, el coseno, son continuas en todo R, es decir, en su dominio, porque su dominio es todo R, ¿vale? No van a tener ningún punto de discontinuidad. En el ejemplo B ocurre exactamente lo mismo, al ser f es radical de índice impar de un polinomio, pues su dominio va a ser todo R y por tanto va a ser una función continua en todo R. No hace falta calcular nada, no va a tener ningún punto de discontinuidad, la vamos a poder dibujar de un solo trazo. En el caso C, como f es una función exponencial, en el exponente tiene una polinómica, pues por tanto su dominio, el dominio de f de x, también va a ser todo R. Y esta función, por tanto, va a ser continua en todo R. ¿De acuerdo? Todos los ejemplos que he dicho antes son funciones cuyo dominio es todo R, no tienen ningún problema en cuanto a puntos que no estén definidas ni que no entren en el dominio y por tanto tampoco van a tener ningún problema en cuanto a continuidad. Van a ser continuas en todo R. El ejemplo D, sin embargo, es una función racional cuyo dominio van a ser todos los números reales, excepto las raíces del denominador. Y en este caso, las raíces del denominador, si los resolvemos, x al cuadrado menos x igual a 0, sacamos factor común x y nos da que las raíces del denominador son 0 y 1. Por tanto, hay dos puntos que no pertenecen al dominio y en esos dos puntos, al no estar definida la función, ya sabemos que no va a poder haber continuidad, porque ya la propiedad primera no se va a cumplir, no se va a cumplir la condición de que exista f del punto, si ya estamos diciendo que en estos dos puntos la función no existe porque no pertenecen al dominio. Lo que quiero decir con ello es que esta función va a ser continua en todo R menos el 0 y el 1, igual que va a ser lo mismo que su dominio, pero vamos a tener que hacer el estudio de la continuidad en x igual a 0 y luego también lo tendremos que hacer en x igual a 1. Esto es lo que decía antes de que el planteamiento del ejercicio lo tenemos que hacer nosotros. No nos dicen de entrada, estudia la continuidad en el 0 y en el 1, sino que tenemos que saber que las funciones racionales, los puntos que anulan su denominador no entran en el dominio y por tanto no va a haber continuidad en ellos y son donde tengo que estudiar la continuidad. Lo que ocurre más a menudo es que en esos puntos haya una discontinuidad de salto infinito, que haya una asíntota, pero no tiene por qué ocurrir siempre, así que por eso hay que estudiar la continuidad. Entonces, vemos en la primera condición, que es calcular f de 0. Si sustituimos, nos da 2 por 0, 0, y en el denominador 0 al cuadrado menos 0, 0. Nos da 0 partido por 0, que eso no existe. No podemos dividir 0 entre 0. Por lo tanto, ya la primera condición no se cumple y la función no va a ser continua, pero eso ya lo sabíamos. El segundo, el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Si sustituimos, nos vuelve a dar 0 partido por 0. Y esta vez, 0 partido por 0 sí que es una indeterminación, que la vamos a resolver sacando factor común. Nos va a quedar en el numerador 2x, puesto que es lineal y no se puede sacar nada de factor común, y en el denominador x por x menos 1. Entonces, vamos a simplificar las x y nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de 2 partido de x menos 1. Volvemos a sustituir, nos da 2 entre menos 1, que es menos 2, lo cual quiere decir que la condición segunda se cumple. Existe el límite cuando x tiende a 0 y vale menos 2, es finito. Y como veis aquí no he necesitado calcular los límites laterales,
porque los dos nos hubieran dado lo mismo, directamente he calculado el límite. Y el punto 3, que es f de 0, que no existe, es ver si da lo mismo que el límite cuando tiende a 0 de f de x, que es menos 2. Y algo que no existe no puede ser igual a menos 2. Luego la tercera tampoco se cumple, la segunda sí se cumplía. Entonces, en el caso de que la segunda sí que se cumpla, quiere decir que en x igual a 0 hay una discontinuidad evitable. ¿De acuerdo? Cuando la segunda no se cumple es cuando hay una discontinuidad de salto, pero si la segunda sí se cumple, hay una discontinuidad evitable. Si nos pidiesen que lo representáramos, que aquí no nos lo piden, pero lo voy a hacer para que sepáis cómo se haría, estamos en el x0. El x tiende a 0, nos acercamos al 0 y tanto por la izquierda como por la derecha da menos 2. No he tenido la necesidad de calcular los límites laterales porque los dos dan menos 2. Entonces, si aquí está el menos 2, quiere decir que me acerco por aquí al menos 2, por la derecha y por la izquierda al menos 2, pero justo en el menos 2 no existe la función, es abierto, ¿vale? Sería así. Y ahora vamos a pasar al estudio de la continuidad en x igual a 1. ¿Veis? Lo que os estaba diciendo antes ha ocurrido aquí. X igual a 0 es un punto que anula el denominador en esta función racional y sin embargo no hay una asíntota vertical en él. Con lo cual, esas son las dos opciones que nos vamos a encontrar, que pueda haber una asíntota vertical y por tanto una discontinuidad de salto infinito, que es lo que va a ocurrir en el que vamos a hacer ahora, o que sea evitable. Eso ocurre cuando se puede simplificar como aquí, que entonces se nos va la indeterminación y nos da un límite finito, ¿vale? Vamos a continuar con el estudio de la continuidad en x igual a 1. La primera condición, que es ver cuánto vale f de 1, si yo sustituyo, en el numerador me da 2, 2 por 1, 2, y en el denominador me da 0, 1 menos 1, 0. Por tanto, no existe, yo no puedo dividir un número entre 0. Ya sabemos que la función no va a ser continua porque no se cumple la primera condición, pero eso ya lo sabíamos porque este número no pertenece al dominio. Lo que estamos viendo es de qué tipo es la discontinuidad, por eso estamos haciendo este estudio. Entonces calculamos el límite cuando tienda a 1 de f de x y nos da 2 entre 0. Esto es una indeterminación que se resuelve calculando los límites laterales. Pues ahora sí nos va a hacer falta calcular los límites laterales. El límite cuando tiende a 1 por la izquierda y el límite cuando tiende a 1 por la derecha. Voy a poner en las dos veces f de x porque aquí la función es la misma. Es definida de un trozo y es la misma. Lo que va a dar diferente son los límites laterales. Cuando tiende a 1 por la izquierda estamos cogiendo un número un poquito más pequeño que 1. Y entonces en el numerador me va a dar 2 igualmente, porque aunque coja 0,99 por 2 me va a dar casi 2, y en el denominador me va a dar 0 negativo, ¿vale? Lo podéis comprobar con la calculadora que da 0 negativo, por lo tanto da menos infinito. Y en el límite por la derecha, en el numerador da 2 y en el denominador si cojo 1,01 por ejemplo y lo sustituyo, pues me da positivo, 0 positivo, entonces da más infinito. Como los límites no coinciden, uno da menos infinito y otro más infinito, ya de por sí no se cumple la segunda condición, porque los límites laterales no coinciden, pero aunque hubieran coincidido, como son infinitos, de todas formas no se va a cumplir la segunda condición. En este caso voy a poner aquí que no existe el límite, porque me ha dado que los límites laterales son distintos, ¿vale? Pero la segunda condición tampoco se cumple porque los límites me han dado infinitos. Y me voy a la tercera, que por supuesto no se va a cumplir, porque si no existe ni f de 1 ni existe el límite cuando tiende a 1, esto no existe y esto no existe, dos cosas que no existen no pueden ser iguales. Luego el 3 tampoco se cumple, no se cumple ninguna de las tres. Pero como no se cumple la 2, que es en la que nos fijamos para ver de qué tipo es la indeterminación, como la 2 no se cumple y los dos límites mandan infinito, entonces quiere decir que en x igual a 1 hay una discontinuidad de salto infinito. Y ya para concluir, lo que estábamos calculando en este ejercicio, que era el estudio de la continuidad de la función completa, pues diríamos que f de x es continua en todo R menos el 0 y el 1, que ya lo sabíamos desde el principio, que iba a ser continua en su dominio, en todo R menos el 0 y el 1. Y diremos que en x igual a 0 hay una discontinuidad evitable y que en x igual a 1 hay una discontinuidad de salto
infinito. En esta que se me ha olvidado antes, si la dibujase, sería en el 0, lo dibujo de otro color para que se aprecie, en el 0 hay una discontinuidad en el que por la izquierda se va a menos infinito y por la derecha se va a más infinito. Eso lo que significa es que hay una asíntota vertical, ¿de acuerdo? Hay una discontinuidad de salto infinito, una asíntota vertical.